Saludos, saludos, bendiciones. Estamos en una entrega más de Hablemos Claro. En esta ocasión estamos con hijos de pastores. Nuestro amigo Joan Fernández, hijo del pastor Joel Fernández. Nuestra amiga Laura Durán, hija del pastor Daniel Durán. Y nuestro amigo Yediel Uribe, hijo del pastor Carlos Uribe. El conversatorio del día de hoy va a ser un conversatorio especial en el sentido de que vamos a entrar en lo que es la vida de un hijo de un pastor. Vamos a ver de parte de ustedes mismos su testimonio de esa dinámica, ¿verdad? Algunas personas, algunos jóvenes, ¿verdad? Tienen ciertas preguntas. ¿Qué sienten los hijos de los pastores? ¿Qué se siente ser un hijo de un pastor? Quizá hay alguna presión, ¿verdad? Porque el pastor, el ejemplo de la iglesia y los hijos también y todas esas cosas. Así que el día de hoy vamos a dialogar con ustedes que son protagonistas ya específicamente de este tema de ser hijos de pastores, y vamos a tener una dinámica especial. Así que va a ser un momento muy interesante. Yo sé que ustedes van a salir de aquí. Bueno, creo que Yediel vuelve para su casa porque tú no estás casado, ¿verdad? Gracias a Dios, vuelvo para mi casa. Nosotros volvemos para nuestra casa. Cada quien vuelve para su casa, pero en el caso de Laura, que ya está casada, ustedes dos todavía no están casados, así que cuiden lo que ustedes van a decir para que los padres de ustedes no deciden nada. Esta es una broma. Bien, ¿qué es lo que más les gusta a ustedes de ser hijo de pastores? Debe haber algo, ¿verdad?, que les guste. Sé que sí. ¿Qué es lo que más les gusta de ser hijo de pastores? Pueden responder con ustedes, que pónganse de acuerdo, a ver, ¿cuál va a responder primero? Siempre que hay una dama me dicen eso. Aquí no tenemos, Joan, aquí no tenemos esa norma. Bueno, aquí somos muy liberales. No, entonces que la dama gane más también, no hay problema, no que la dama sea por primero, no hay problema. Súbele el sueldo. Bueno, yo creo que una de las mejores cosas de ser hijo de pastor es conocer muchísima gente. Donde quiera que uno llegue, conoce a alguien. También uno tiene la oportunidad de viajar a muchos lugares. Tiene también la ventaja de que encuentra gente que lo apoya mucho, que ora por uno, que lo consiente, que le regala muchas cosas. Y bueno, hay ciertas ventajas de ser hijo de pastor que mucha gente en la iglesia no las conoce. Los hijos de pastores tienen apoyo financiero para estudiar, reciben también apoyo para salud y medicamentos, reciben muchas veces orientaciones para los desafíos que tienen que enfrentar, qué seminarios, qué charlas, campamentos. Por lo menos en mi época se hacían campamentos de hijos de pastores, salidas. Así que yo creo que hay muchas ventajas que incluso la iglesia no conoce, que mejor no voy a mencionarlas todas. Muy bien, a ver, ¿qué beneficio, qué es lo que más les gusta de ser hijo de pastores? ¿Cuál se anima? Joan. Siguiendo esa misma línea, el ámbito de conocer personas, uno, por ejemplo, no sé en el caso de ustedes, pero en mi caso, cuando nos mudamos muchas veces, que vamos conociendo personas, siempre hay un apoyo de cada, por ejemplo, campo, de cada iglesia, que nos ven pequeños, que están orando por nosotros, que, por ejemplo, ayer me vieron a mí desde hace mucho tiempo y la hermana se sintió feliz, me vio, ejemplo, grande, que tenía mucho que no me veía, que oraba por mí, por mi familia. Eso ayuda de manera personal porque no solamente en mi casa, ellos están velando por mí, sino cada uno de los hermanos donde uno dejó un granito de arena, como yo, el pastor o la familia per se, siempre nos ayuda. Eso es algo que personalmente es bueno. Muy bien. Por mi parte, yo también sigo con la misma línea, ya que es una característica que no puede faltar, que es que uno conoce muchas personas, conoce muchas características de otras personas, y también que al estar en diferentes iglesias, también uno conoce diferentes formas en las que las personas elaboran sus cultos, diferentes dinámicas,
que uno también la puede aportar a donde vaya y la puede ejemplificar. Muy bien. Mencionaste algo, Joan, sobre las mudanzas. ¿Cómo les afecta eso a ustedes? ¿Les afecta bastante la mudanza? ¿O cómo lo encuentran? ¿Chévere? ¿Bien? ¿Es un lío? Ahora tengo que hacer nuevas amistades. Mientras ustedes estuvieron mudándose, que eran más pequeños, ¿cómo fue esa dinámica? Bueno, tiene su pro y su contra, porque así como uno ya se va estabilizando en un lugar, que conoce amigos, que ya es parte de la casa, viene el cambio. Entonces ahí tú tienes que partir a un nuevo lugar a comenzar de cero. Es un poco difícil, de manera personal, al estar pequeño, que uno esté como saltando, porque tú pierdes como esa línea de, crecer con los amigos de la infancia y todo eso, se pierde ahí esa línea. Entonces, para mí fue un poco difícil, pero a la vez, lo bueno que vi es que yo voy conociendo. Por ejemplo, conozco la zona sur completa, la zona este y así, entonces uno va creciendo, pero también va conociendo el país, por decirlo así. ¿Y para ustedes cómo fue la mudanza? A mí no me tocaron muchas mudanzas, Bueno. gracias a Dios, pero las que fueron muy significativas. ¿Fueron drásticas? Sí, porque fue después de mucho. Entonces, yo recuerdo que la primera de ellas fue de Bonao a Santo Domingo. Y nos pasamos todo el camino llorando. Pero éramos muy pequeños, o sea, yo tenía 6 años de edad. La siguiente fue también muy drástica y lloramos un montón. Toda la iglesia lloró como que muchísimo. Sin embargo, mira lo curioso. Nosotros llegábamos al nuevo lugar, hacíamos amigos y nos olvidábamos del otro. Como que después cuando mis padres nos decían como vamos a regresar para saludar, no, está bien. Entonces como que uno se adaptaba de una forma increíble, que luego ni se acordaba que tenía otra vida, otros amigos, que uno disfrutaba muchísimo con ellos, porque cuando uno es pequeño, uno disfruta o sea, esos cambios, aunque son desafiantes, ¿verdad? Pero luego uno se adapta y se olvida de todo lo otro que uno hacía en otro ambiente. ¿Cómo fue para ti ese proceso de mudanza? Bueno, Miguel? por mi parte han sido mudanzas kilométricas. Estuviste en el norte, ¿no? Primero yo nací aquí, duré hasta los 5 años. Yo siempre quise vivir aquí, entonces de un momento a otro mi papá nos notifica que tenemos que irnos a vivir a Santiago. Yo ahí me puse, como todo niño, me puse muy triste, me puse a llorar porque yo aquí tenía mis amigos con los que yo jugaba y todo. Y entonces moverse como que tan lejos, y yo no sabía que cuando yo lo iba a ver ni nada de eso, me ponía triste. Entonces yo desde que me mudé a Santiago siempre viví con la idea de volver para acá. Entonces yo duré 8 años en Santiago, 8 años, y yo siempre he tenido como una pequeña táctica. Y es que yo siempre encuentro como una iglesia en específico. Y a pesar de que a mi papá lo muevan a otra iglesia en esa misma zona, yo siempre asisto mayormente a esa iglesia y de vez en cuando visito a las demás. Así siempre estoy como entrenado en paralelo con la iglesia que crezco y con la iglesia a la que va mandando mi papá. Luego de esos 8 años, ya yo había creado, como quien dice, ya mi vida entera ya. Entonces nos notifican que podíamos volver para acá. Entonces, son muchos amigos, conocí muchos amigos, pero siempre yo había querido volver. Entonces fue triste irme de allá, pero también pude aprender mucho. Son amigos que nunca he olvidado y de vez en cuando volvemos hacia allá a pasar algunos días, pero en verdad es una experiencia triste, podría decirse, pero que también te ayuda a crecer como persona. Muy bien. Una preguntita. Ustedes, ¿cuál sería la tendencia? Quizás me gustaría que respondan esta pregunta en el plano personal y en su percepción de los hijos de pastores en sentido general. ¿Ustedes creen que la tendencia es a continuar los caminos de sus padres en el aspecto del ministerio o de hacer otra cosa o irse por otro camino distinto al de sus padres? O sea, esta pregunta pueden responderla como ustedes deseen, pero personal, y quizás qué ustedes perciben en el ministerio, en los hijos de los pastores en sentido general. Bueno, para mí la gran mayoría, lo que he conocido, toman de carreras distintas, por decirlo así.
no sé su percepción, es lo que he visto. De manera personal, yo tomé otra área. Crecí, por ejemplo, a mí no me gustó eso de la mudanza. Para mí fue impactante porque yo me mudé muchas veces. Yo crecí saltando. No, tú conoces República Dominicana. Sí, yo, me faltan pocos lugares. Entonces, eso para mí, a mí no me gustaría eso. Por ejemplo, yo dije, no, yo no quiero tener como esa vida. Para mí eso fue impactante, mudarme de aquí para allá, cada X tiempo. Entonces, muchos de mis compañeros van a decir esto, se ríen porque ellos dicen que yo cogí medicina porque no la daban en Bonao. No sé si en el tiempo de ustedes lo dijeron. A mí siempre me dicen eso, que yo dije, tú cogiste medicina porque en Bonao no la daban. Entonces, a mí me gustaba siempre eso de servir. No sé si influyó mucho que Maranata, en el sur, siempre venía cada X tiempo, ayudaba en los operativos médicos. Entonces yo pequeño siempre como que me mantenía en esa área. Entonces de ahí decidí estudiar medicina, pero ese de manera personal. Eso es lo que yo he visto, que la mayoría, a algunos no les gusta como seguir la misma trayectoria, pero a otros sí, y le va bien. Bueno, en mi caso, si tú querías ver a alguna gente que ya, mis hermanos sobre todo, y algunos de los amigos, tú le decías, pastor, tú vas a ser pastor. Y luego botando chispa. O a las muchachas, tú te vas a casar con un pastor. O sea, tú querías un pleito más grande que ese. Suele pasar, sobre todo por eso mismo que decía yo, ¿no? O sea, las mudanzas, los cambios constantes y también ciertos sacrificios que cuando uno es muy pequeño, uno no los entiende. Entonces uno dice como que no, lo que sea menos eso. O sea, lo que sea menos eso. A mí me pasó que incluso yo le decía a mis padres, yo no quiero estudiar en una universidad adventista, porque es que yo toda la vida he estudiado en un colegio adventista, yo necesito como ver el mundo como es en realidad, no esta burbuja. Entonces, y nunca me imaginé trabajando para la iglesia, o sea, de hecho, la carrera que yo elegí, yo decía, en este país eso no se hace, así que... Y me tocó hacerlo, y decía que no me iba a casar con un pastor, y terminé casándome con un pastor. O sea que hay que cuidar mucho lo que uno dice. No se puede escupir. Pero lo que a mí me ayudó mucho fue que yo tal vez no tuve la típica vida de hija de pastor. Entonces, aunque yo veía que había muchos desafíos, pero yo decía, había muchas cosas que yo desconocía o que yo no viví. Y yo dije, bueno, no todas las familias pastorales son iguales, así que no tiene por qué pasarme como lo mismo. Y en ese sentido, como la decisión de mis padres, aunque tal vez en ese momento no era muy entendible por la época en la que nosotros vivíamos, pero para nosotros, para mis hermanos y para mí fue muy bueno. Mi papá había sido obrero, no era pastor, era administrador y maestro. Y ellos, cuando mi padre recibe el llamado para trabajar como pastor, ellos deciden que nosotros fuéramos a una iglesia específica, a la que nosotros eligiéramos. Así que nos mudamos, íbamos ya siempre a una misma iglesia. Aunque él estuviera en un distrito, sí, ustedes tenían una iglesia para nosotros donde ahí. No éramos hijos de pastor. Hijos de pastor. Miembros de esta iglesia. Nadie sabía que éramos hijos de pastor. De hecho, gente creía que mi papá no era cristiano incluso. Porque tú no lo veías. No, y nosotros no decíamos. Ellos siempre vienen sin su papá. Exacto. Vamos a orar por ese hombre. Para no tener esa presión, nosotros no lo decíamos. Así que no crecimos con esa etiqueta de tú eres hijo de pastor, entonces tienes que portar bien, tú no puedes correr en la iglesia, tú no puedes decir tal cosa. Entonces, para nosotros fue un alivio y eso fue lo que me hizo a mí luego cambiar de idea y trabajar en la iglesia, casarme con un pastor. Yo dije, bueno, pero si mi experiencia no fue igual, entonces yo puedo hacer lo mismo con mis hijos y puedo hacer lo mismo conmigo. Mira, eso es lo más oye, tu papá sabe. Pero no fue fácil para ellos, o sea, ellos recibieron mucha oposición porque en esa época eso no era usual. Ahora sí, ahora es muy usual que los hijos de pastores vayan a una iglesia donde sus papás no son pastores. Yo al final ya de grande sí me quedé en una iglesia, pero ya la parte de la infancia ya te habían maltratado. Ya acabado conmigo. Bueno, ¿cuál es la tendencia, Yediel? ¿Seguir el ejemplo de los padres o irse por otro camino? Bueno, por mi parte yo lo voy a simplificar. Yo sigo la tendencia, pero no estoy a favor de la tendencia. ¿Por qué? Siempre desde chiquito me viven diciendo
tú tienes perfil de pastor, o tú vas a llegar a ser como tu papá, tal cosa. Pero a mi hermano nunca le decía nada. Entonces, era como que... La presión caía sobre el Como que yo, por ser más grande, yo tenía que ser pastor. Entonces, como que ellos me veían con ese rol y también que yo participaba de chiquito como en los eventos de prédica del club. Entonces, ellos siempre me motivaban con eso. Y tu hermano tranquilo. Mi hermano tranquilo, porque a él no le presionaba mucho con eso. Él estaba tranquilo con lo de él. Pero, por la parte de la tendencia, yo soy el único que por lo menos quiere ser pastor de parte de mi papá. Soy el único que quiere ser pastor. Después de ahí, mi hermano... Pero cogiste la presión, fue. No. No por presión, no por presión. Me gusta hablar con las personas, me gusta hablar de Dios. No porque los demás me hayan dicho. Y de por sí, mi hermano quiere estudiar medicina, ya hay un primo mío que estudia otra carrera. Pero no es algo de que ya por ser hijo de pastor uno debe ser pastor, sino que también hay distintas formas de uno dar a conocer a Dios, no solamente por ser pastor, sino que también uno puede predicar por medio de ya sea algún cuidado, ya sea dando algún servicio. De esa forma también se puede dar ejemplo de Dios. Muy bien, excelente. El mayor reto que han tenido ustedes como hijos de pastores, algo que ustedes recuerden en su vida, o no tiene que ser algo puntual, sino quizás una circunstancia que ha sido más extendida, quizás que para ustedes es un desafío, es un reto, ha sido algo que, wow, si hubiera podido elegir antes de, elegiría no haber sido hijo del pastor, porque ha sido duro esto. ¿Pueden responder? Te miraron a ti primero. Ustedes están respondiendo. En orden. No, vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a romper el orden. Vamos a comenzar. Para que Joan suspiró ahí, no sé. Bueno, desde el punto de vista humano, lo pongo desde cuando uno no era más maduro que ahora, uno siempre veía como a personas que obtenían muchas cosas inmediatamente, o tenían cosas que tal vez uno quería, pero uno no tenía esa facilidad de conseguirlo inmediatamente. Entonces uno como que a veces quería decir que si yo hubiese sido hijo de otra gente, o si yo hubiese sido hijo de esa persona, tal vez yo ahora tendría eso que yo quiero, o tal vez viviera como viven otras personas y así. Eran unos pensamientos que uno tenía, pero a la vez uno se va dando cuenta que a veces el tener tantas cosas no es lo mejor para uno, sino que Dios le ofrece a cada quien lo que necesita a su tiempo. Muy importante lo que dices, porque la vida del pastor es una vida limitada en muchos sentidos. Sí, y de sacrificio. Sí, algunos pudieran quizás tener la idea de que el pastor tiene muchas cosas, anda en un buen vehículo, pero lo cierto es que la iglesia se encarga de suplirle al pastor y a su familia para que vivan dignamente, pero no es que sobra dinero, no es que tienen todo lo que quieren en ese sentido, porque en realidad es una vida de sacrificio y de servicio. Bueno, en mi caso, aunque los padres son muy cuidadosos y no tratan de no contar ni de llevar a la casa todo lo que ocurre en la iglesia o alrededor, pero hay crisis que son evidentes, ¿verdad? Y entonces, cuando llegaban a esas crisis, pues uno tenía una crisis con la iglesia, con la administración, con Dios, o sea, porque es como que todo lo mismo, o por lo menos está junto. Entonces, poder diferenciar una cosa de la otra, o sea, esto no es un problema personal, o no tiene que ser algo personal, o no es porque seas tú o porque sea tu papá, sino porque se ha presentado. Esto no necesariamente es una cosa que la iglesia está haciendo para hacerte un daño, sino que muchas veces la gente no piensa o no mide esas consecuencias. Y también saber que aunque Dios dirige la iglesia, pero Él no controla todo lo que hacemos nosotros los seres humanos, y permite que pasen ciertas cosas que a veces son dolorosas, pero que al final terminan siendo una bendición, o Él trae una bendición con ellas. Entonces, poder diferenciar eso, no molestarme con la gente, sino tal vez con la acción, poder, cuando tal vez no ocurran cosas que yo quiero o que yo entendía que eran las correctas, perdonar a las personas y seguir teniendo una relación con ellas,
entender también que aunque Dios dirige la iglesia, Él permite ciertas cosas y no quillarme con Dios como, mira, espérate, pero, esto no es tu negocio, ¿por qué tú me dejas que me traten así? O sea, mantener mi relación con Dios bien, independientemente de las cosas que ocurran alrededor de la iglesia. Yo creo que ese para mí ha sido el desafío más grande. Mira, abordando ese mismo tema, yo siempre hablo de la mudanza porque para mí es No, definitivamente. Cuando tuve un cambio de mudanza por ¿Tú ahí. no te has contado la cantidad de mudanzas? Esa es la Sí, pesadilla. tanto va. Sí. No, pero no te creas, pero- mira. Neilin Solís, que es pastor, yo recuerdo que me contó cuando tenía como 18, 19 años que se había mudado 17 veces. En 18, Wow. que se había mudado en la misma casa varias veces. No, pero Así. yo te lo digo porque fueron pocas en ese, pero fueron Pero como mi infancia. en regiones diferentes. No, y punto clave, por ejemplo, con la adolescencia, que esto, que lo otro, ahí fueron. Ese mismo tema yo me preguntaba, óyeme, ¿por qué después que ya yo estoy como estable, tengo que mudarme o trasladarme? Y yo decía, ¿por qué la iglesia es así? Por ejemplo, yo le decía a mi papá, ¿por qué ellos te tienen que trasladar si aquí estamos bien? Mira, tú estás como resolviendo lo blanco, esto, lo otro, ¿por qué te tienen que mandar para allá? Y esa era la espina que yo tenía siempre. Como él decía también, a nosotros, ¿cómo te digo? En ese aspecto es muy difícil, porque si tú te pones a ver la infancia de un niño, usualmente se troncha, por decir esa palabra, y no es muy, él va a ir como enojado, entonces va a entender que la iglesia como que está en contra. Cuando tú estás creciendo, todo bien, entonces cuando la iglesia te traslada, tú quieres echarle como la culpa. Y es como ella decía, uno no puede como echarle la culpa ni a la iglesia, ni ponerse en contra y no, mira, el Señor permitió que te cambiara, no, pues el Señor está mal, porque yo estoy bien aquí, como niño. Ese es el punto que... Pero tú sabes que yo he hecho una evaluación de la familia pastoral y a diferencia de las demás profesiones, solo los presidentes de un país o primer ministro y los reyes tienen el trabajo, o sea, Similar a los sí, en torno a la familia. O sea, un médico no va con su esposa al hospital, no, ni lleva a sus hijos un ingeniero civil. Pero la familia del pastor, aunque no eligió eso, Anda ahí. tiene que representarlo. Y eso solo lo pasa con los presidentes de un país y con los reyes. Y vamos a salvar la diferencia, ¿verdad? Vamos a salvar la diferencia. Entonces, como que hay mucha presión con los hijos y también con las esposas de pastores. En torno a, mira, ustedes representan esto. Y es una presión increíble que se siente mucho en la adolescencia. Muy bien, excelente. Gracias por sus respuestas. Ahora vamos a pasar a una dinámica un poquito distinta. Ustedes han jugado el juego de mito-realidad. ¿Lo conocen más o menos? ¿Verdad, reto? Verdad-reto. Verdad-reto, muy bien. Bueno, no tanto verdad-reto, sino mito-realidad es una frase que es sorpresa, aquí está en esta caja naranja. Aquí hay 6 frases. 2 para cada uno, como buenos hermanitos. Ahora, las frases ustedes las van a tomar de forma aleatoria, o sea, la que les salga. Y entonces, usted va a leer su frase y me va a decir si lo que dice esa frase es un mito o es una realidad. ¿Está bien? Así que, la caja de Pandora. Aquí está, en este caso, de pastores. Acá está... Se fueron al fondo, Pandora, ¿qué hiciste? Ok. Acá están los 6. Ustedes, va a estar ahí. El que quiera agarrar, agarre una y diga lo que diga ahí. ¿Cómo la dama de nuevo? Bueno. A Ok, ver. suerte. No se quiere ir. Está enlazado. Ok, vamos a ver. Ojo cerrado. No, tiene que abrir los ojos. Alicia. Los hijos de pastores tienen una carga social y espiritual excesiva. ¿Eso es mito o es realidad? ¿Y cuál pregunta pasa? ¿Con cuál pregunta se abre esta sección? Un bucapié. Pues yo creo que es verdad, por lo menos social, porque espiritual como que
Cada persona exacto, no, y eso es Dios que lo pone, ¿verdad? No, y como tú dijiste ahorita, que donde va el pastor, nosotros tenemos que Exacto, la representar ahí, sí, tienen una carga social muy excesiva, a veces más que la del pastor, porque el pastor es adulto, Exacto. elige la carrera, Él sabe le lo que- pagan, Él él sabe cómo Que el pastor manejar, está entretenido en estudió, algo, tuvo un está- Él decidió, entrenamiento él para decidió, eso, él decidió. claro. y que el pastor está predicando, está Claro, haciendo el trabajo, ¿verdad? Claro, Entretenido en algo. Él a veces es el que puye el avispero y él sabe después cómo, ¿verdad? Pero los hijos, bueno, pues. A nosotros que no nos entregan. Debería de haber un curso Claro. para eso. Dice, los hijos de pastores son seres humanos como cualquier otro, con virtudes y defectos. ¿Mito o realidad? En realidad, somos humanos, podemos cometer errores y todo. Realidad. Muy bien. A ver. Vamos a ver cuál sale. Ahí viene. Se dice, los hijos de pastores reciben un trato especial al llegar, comer, etc. Bueno, es real. Es real. Yo no lo voy a mentir. Algo bueno tiene que Cuando se tener. hacía la comidita en la iglesia y el pastor estaba ahí sin comer, le decía como que entra ahí, mijo. Y tú entrabas como un hijo del pastor. Y el hermano no te dice nada, porque el hermano como que es el hijo del pastor, no voy a dejarlo ahí. No, y a veces dicen primero el pastor y su familia. Ah, exacto. Primero se sirve el Yo pastor. nunca me ha gustado eso. No O sea, siente personalmente. libre. No, no siente A mí, que a, mí no, a mí nunca me gustaba entrarme en la fila. Yo prefiero coger mi fila. Yo siempre, yo particularmente siempre he cogido mi fila. Y los hermanos son también, me apoyan bastante en eso, me ponen a coger mi fila. No fuerzan mucho con eso. Bueno, vamos a ver, hay otro más para cada uno. Así que no se vayan. Segunda ronda. La segunda ronda, a ver. Los hijos de pastores deben estar al servicio de la iglesia cuando se los necesite. ¿Mito o realidad? En mi ámbito laboral, realidad. Mentira, pero para mí, si en algo que yo pueda ayudar, claro, sí, para mí sí es una realidad. Mira, espérate. Hay que defender Hay que aclarar. a los que se están En lo aquí. que yo pueda servir. Pero es que lo que tú puedes servir muchas veces los hermanos no entienden que tú puedes. Y lo que te dicen es, tú le estás diciendo a no, que Dios, no es más que usted que yo te estoy diciendo. Exactamente. Ah, eso sí es verdad. Porque cree que porque tú eres hijo del pastor, Claro, tú tú no sabes puedes predicar, participar, tú sabes tú predicar, tocas tú sabes piano, tú cantar, sabes cantar. tú tienes que participar. Por eso yo te decía, no, yo siempre le aclaraba al hermano. Hermano, mire, eso de predicar no es lo mío. Yo puedo hacer el drama y todo lo otro, no participar, y sí, pero así no. Pero es un deber. Un deber. No, para mí no obligado. Porque O sea, sí. porque ahí dice, El mito. No, Debe, es un mito. debe. No, es un mito, para mí es un mito. Ok, o sea que realmente cuando hay disponibilidad, cuando se puede, no que es un deber, que No, siempre no, tiene no. que estar ahí, porque usted es el hijo del pastor, Sí, sí. porque si está diciendo que no, se está diciendo que no Ah, a Dios, no. Sí. y no, pues si hay otros compromisos, y además también, Y hay si uno no personas- tiene ese talento o ese don. no, y hay de personas que te repente. llaman a quemar ropa, mira, mañana tú puedes predicar, y creen que sí porque tú eres pastor, o eres hijo del pastor, o eres esposo del pastor, y no es así, o sea, No, pero- hay una agenda para todo. Yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, en la iglesia nosotros tenemos un grupo de canto. Y siempre hay una hermana que está buscando nuevos jóvenes para agregarnos a su coro. Entonces ella viene y me pregunta, ¿tú cantas? Yo no le digo que no canto. Yo le digo que si yo canto, los vídeos de la iglesia se rompen. Entonces, para no gastar tanto en mantenimiento de la iglesia, mejor yo no canto. Entonces, ahí se queda el asunto, porque yo no voy a... No, una respuesta contundente. Vamos a ver, ahí creo que hay dos Ajá. más, ¿verdad? La tengo. Este dice: los hijos de pastores. Ay, Dios mío. Los hijos de pastores son los más rebeldes y muchos dan mal testimonio. ¿Eso es realidad o es un mito? Bueno. ¿Cómo lo explico? Fíjate que está dando por sentado algo que es como algo que se comenta. Los hijos de pastores son los niños más rebeldes y son los que peor testimonio dan. Yo he escuchado eso. Sí, no. Claro. Ujú. Entonces, ¿eso es real o eso es un mito? Mira, hay algunos hijos de pastores que al vivir tan presionados por hijos de pastores buscan ser
una diferencia. Entonces, dentro de esas limitaciones tratan de seguir lo que sigue el coro, por decirlo así, y se dejan llevar mucho. Entonces, tal vez en ese sentido ellos lo aplican a rebelde, porque sí, hay hijos de pastores que tú lo ves que son los más santos del mundo, que no van ni siquiera a una fiesta de cumpleaños. Pero hay otros que son más rebeldes, que incluso a veces, tal vez tú no lo veas tanto en las cosas de la iglesia, pero hay que ver más bien el punto de vista, no son solamente llamarlo que sea rebelde. Pero por mi parte, de mito y realidad, puedo decir que tiene algo de ambas. No puedo dar una respuesta específica. 50. Una respuesta diplomática, ¿verdad? Pero tú tienes que decir, mírame a mí, yo no soy un niño rebelde. Yo no soy rebelde, pero yo soy heavy. Sí, yo creo que la excesiva presión hace que la gente vea más defectos de los que tienen en realidad. Porque todos los ojos están puestos ahí. Y yo me imagino Laura y Jonathan y Joan. Siempre me confundo con Jonathan y Joan. Tremendo. Y que la adolescencia es como el trance agudo. Claro. El momento como más, ¿verdad? Para un hijo de pastor. Porque ahí es como que... Y hay prohibiciones que los hijos de pastores tenemos, que los hijos de los hermanos no lo tienen. Ni No los lo ancianos. tienen, no lo tienen. Entonces, hermano, mire, o sea, voy a mirar la cámara. Hermano, llévelo suave ese muchachito, porque hay cosas que ese hijo de pastor tiene que hacer, nada más por ser hijo de pastor, que sus hijos no hacen y no tienen que hacer. Entonces, cuando uno dice, y tu papá te explica, mira, eso no es pecado, lo que pasa es que hay que cuidar a los hermanos débiles. Y uno llega, pero al final los hermanos débiles son los que mandan a esta iglesia, porque uno tiene que hacer lo que los hermanos dicen. Oye, pero ven acá. Entonces te dicen, no, mira, eso no es pecado, pero tenemos que cuidar a la iglesia, tenemos que mantener, ¿verdad?, un modelo, tenemos que dar un ejemplo, no podemos. Entonces tú te quedas y tú dices, pero todo el mundo lo hace, menos yo. Con los lágrimas. Entonces, a una gente adulta se le hace fácil cuidar la imagen, autodisciplinarse por un aspecto de proyección. Pero un adolescente que tú tengas que explicarle como Dice, un pero tú no adulto. puedes. Entonces hay me imagino yo, una serie de crisis existenciales que nos lleva a la naturaleza de esa pregunta. O sea, oye, déjame rebelarme contra esto porque esto no es lo que yo quiero realmente. Todo joven quiere conocer, o sea, que un joven tiene energía por un tubo, por decirlo así. Quiere conocer, salir, andar, visitar, conocer jóvenes, enamorarse, qué sé yo. Y a veces hay limitaciones. Ah, no, mira, tú no puedes ir para tal lugar porque ahí, ejemplo, no es un lugar apto. Tú dices, está bien, no es apto. Pero como joven tú dices, no, por ahí lo que van a estar los amigos míos. Aunque tú odies como adulto que ahí puede haber música, que ahí pueda pasar cualquier cosa. Entonces cualquier joven se siente que está en una casita así y no puede salir, conocer, andar, qué sé yo, disfrutar la vida, como dicen. Entonces uno tiene que dar el ejemplo, como hijo de pastor, que tú no puedes estar en cualquier lugar. Sino porque, no, mira, el hijo del pastor estaba ahí. No, vamos todos ya. Exacto. Si es un hijo del pastor, Mira, yo ya soy licencia. mucho. No, mira, es el hijo del pastor que no dice. Es el paso al otro día, ya. si iban 5, al otro día van todos los muchachos. Bueno, creo que falta una, ¿no? Sí, aquí está. Los hijos de pastores deben ser ejemplos de conducta para toda la iglesia. Bueno, yo creo que todos los cristianos debemos ser ejemplos de conducta. Entonces, eso no solo aplica a los hijos de pastores. Todos los que decidieron seguir al Señor están llamados a ser ejemplos de conducta, a cuidar a los más débiles, a someterse. O sea, la sujeción no es solo de la mujer al hombre. El apóstol Pablo dice, sométanse los unos a los otros. Entonces, aquí tenemos que someternos todos, ser ejemplo de conducta todos y todo portarnos bien. Me gusta la frase que has usado varias veces, Laura, los más débiles. A ver si estamos hablando el mismo lenguaje, porque quizás algunos no entiendan esa frase. ¿Cuáles son los más débiles? Pues mira, bueno, los que están enfermos, mancos, cojos. No, los más débiles son personas que quizás tienen intolerancia, que quizás no, en su percepción del cristianismo, no entienden quizás que un adolescente se comporte con inmadurez porque es un adolescente y entonces le quiere juzgar como adulto y exige quizás
una conducta totalmente exacta, totalmente perfecta. Transversal. Y cuando en realidad ni ellos mismos, como decía Jesús, pueden tampoco sostener una conducta perfecta. Y entonces está ese dilema en la iglesia. Personas que quizás no tienen esa, diríamos así, esa tolerancia hacia los defectos de otros. O también tienen expectativas muy altas. Tienen expectativas muy altas. Y también muchas veces creen que los líderes son una copia o una reproducción de Jesús. Cuando vemos a los discípulos que duraron 3 años con Jesús y cada uno tenía su estilo y su forma. Y la verdad es que ponen los ojos en los líderes y olvidan de fijar su mirada en el Señor, quien es el único, ¿verdad?, que es perfecto en su ejemplo. Entonces ellos dicen, bueno, si el pastor hace esto, es una licencia, como decíamos ahorita, para hacerlo. Ya no, y también tener la noción de que el camino cristiano sea para el pastor, para el hijo del pastor, la esposa del pastor, el primer anciano, los ancianos, el diácono, la diaconisa, de cada departamento, los hermanos de la iglesia. El camino cristiano es un camino. O sea, que uno va transitando, ¿verdad? Hay errores, hay defectos. Uno se cae. Estamos llamados a tener una conducta ideal, pero en ese trajín podemos tener... La mayoría de hermanos también se olvida que uno es un joven, un niño. O sea, no puede disfrutar. No, ellos ven al hijo del pastor y dicen, no, tiene que ser un santo. Él no puede jugar, por decirlo así. Lo ven correteando, mira la irreverencia del hijo. Pero es un niño, él no tiene noción de que si eso está bien o está mal. Y quizás también hay personas como que se enfocan más en la familia pastoral. Algunos se enfocan con buenos ojos. O sea, porque aman al pastor, lo quieren, oran por él y todo. Pero otro es para ver en qué falla. ¿En qué falla? Claro. Y buscar como una excusa para... Y entonces está el pastor, está su esposa, están los hijos. Y viven como con esa amargura por dentro. Y lamentablemente el apóstol Pablo le llama a las personas, no con los pastores o con los hijos de pastores, sino que en cualquier aspecto de la religiosidad están siempre más ultrasensibles, como que no entienden la dinámica del crecimiento en Cristo, de que las personas pueden fallar, pero pueden seguir creciendo porque Dios le da la oportunidad. Pablo le llama en Romanos los débiles en la fe. O sea, de esto que estamos hablando cuando mencionamos los débiles en la fe, gente que no tiene la tolerancia necesaria, ¿verdad?, como para aceptar que los demás tienen defectos. Pero tú mencionaste algo que es bueno. Hay muchos hermanos que apoyan la familia pastoral y eso uno lo aprecia un montón y son hermanos que uno recuerda con mucho cariño. Y cuando uno se va de esa iglesia, uno recuerda a esos hermanos por ese buen trato. Independientemente, ¿verdad?, de cuándo uno se mueva o tal vez cuán bien se porte. Esos hermanos que oran por el pastor y su familia, que los invitan a su casa a comer, que si tienen una mata de aguacate, les mandan aguacate, que son chéveres, que entienden que los hijos del pastor se mueven, que hacen actividades para que los hijos del pastor disfruten junto con los demás niños de la iglesia, jóvenes. Eso es algo muy valioso que deberíamos destacarlo, más que decir lo negativo. O sea, motivar a la iglesia, incentivar a la iglesia a que conozca un poco más la familia del pastor, no como el rol que ellos representan, sino como seres humanos, como individuos, con los retos que tienen, con los desafíos, y que traten de que ese poco tiempo, porque realmente es corto el que va a estar el pastor con la iglesia, pueda ser un tiempo bonito, que pueda ellos marcarlo para que cuando se vayan ellos lloren y digan que esa iglesia era el final. O sea. Y otra cosa, la crítica constructiva, porque no es que esté mal que se acerque. Por ejemplo, a mí tengo 2 niños pequeños, de 4 años y 1 año, que han pasado por su proceso de disciplina, de mantenerse quietos en la iglesia y demás, y ha sido un proceso, y hay personas que con mucho amor y con firmeza, claro, se me han acercado y me han dicho, mire, tienen que hacer tal cosa, y lo valoro muchísimo, porque yo estoy aprendiendo a criar. Yo soy un ser humano y mi esposa que estamos aprendiendo a criar, y son críticas constructivas. Fíjate que pueden ver, hay personas que ven una deficiencia y se te acercan con amor y te dicen lo que hay que decir. Y yo valoro eso muchísimo, pero no es lo mismo que estar quizás diciéndolo a las espaldas, o crear una crisis, o crear
crear un chucheo, como dice, un chisme. O decírselo al niño. O hacerle al niño, agarrarlo y sentarlo. Siéntese ahí. Claro. Usted es el hijo del pastor, impresionar al niño como tal. Cuando me lo dicen a mí, yo cojo la presión, que tengo la madurez para tomarla, y me dan las técnicas para yo hacer que el niño se quede quieto en la iglesia. Pero cuando se lo dicen al niño, este niño, yo he escuchado esta frase, no, gracias a Dios, no se lo ha dicho a un hijo mío, porque si me lo dice un hijo mío, yo no sé qué haría en ese momento. Pero yo he escuchado la frase, eso es el diablo que motiva a los niños a llorar para que el culto sea irreverente. Y señores, miren, hay gente que se inventan citas del espíritu de profecía. Ese es un libro, Elena G. de White dice. Que dice, el de White dice, y te cita el libro, cuando te dice en la página, que el diablo incita a los niños y el diablo que lo hace llorar. Entonces, imagínate usted que usted le diga a un padre que es el diablo. Como un calorazo a las 12 del día y hambre, y que 3 horas sentado en ese banco. El diablo, que su hijo está siendo un instrumento del diablo para que usted no se escuche. Son detalles, tú sabes, que hay que tener como cierto cuidado al expresar las cosas. Entonces, es bueno la crítica cuando es constructiva, pero no cuando te dicen a ti que tu hijo está llorando porque el diablo te... Hay que hacer un exorcismo. Bien, estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista. Ha sido una entrevista, ¿verdad? Yo sé que ustedes recordaron retrospectivamente muchas etapas de su vida y qué bueno, ¿verdad? Gracias a nosotros, ¿verdad? Que le hicimos No, es broma. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación de abrirse con nosotros en este tema, que para muchos es un tema tabú, el tema de los hijos de los pastores, esa dinámica con la iglesia. Pero quisiera que me completen esta frase. Soy hijo de pastor, pero... Ustedes ponen lo que ustedes quieran. A ver, soy hijo de pastor, pero siempre uno, o sea, no sé si estoy en lo correcto, pero me imagino que el hijo de pastor, para blindarse ante las presiones y ante demás, tiene como su santo y seña para cuidarse de esa presión que hay de ser hijo del pastor y demás. O sea, yo soy hijo del pastor, pero ¿cuál es ese de usted personalmente? A ver. Lo voy a decir primero. Bravo. Para que no me roben la frase. Quizás no sean muchas. Soy hijo de pastor, pero soy un ser humano en crecimiento. Muy bien. Soy hijo de pastor, pero... Ok, pues ya entonces. Dale. Soy hijo de pastor, pero también tengo mis debilidades. Yo creo que tenía que hablar nadie. Laura ahí fue. No, soy hijo del pastor, pero al igual que cada ser humano, puedo cometer errores, puedo tener debilidades y espero siempre poder ser útil y dar un aporte a los demás de mi fe en el Señor. Perfectamente, muy bien. Muy bien. La construcción al final, Claro, hay que pero anotar. útil. Tiene que poner copy paste. La cita, tú también. Muy bien. Finalmente, ¿qué mensaje ustedes pueden dar a los jóvenes, a los amigos que están escuchando, a todos los que están escuchando, mirando este programa, esta transmisión en YouTube, en torno a este tema que hemos hablado, como un mensaje final donde aligeremos asperezas, donde podamos quizás, tanto para los hijos de pastores que van a escuchar, que están mirándonos, como para la iglesia, para las propias familias, en sentido general, un mensaje final de 1 minuto que ustedes puedan dar en torno a este tema que hemos tratado el día de hoy. Laura, Todo quien quiera. ¿tú sabes qué? A los hermanos yo les diría que se aprendan los nombres de los hijos de pastores. Tremendo. Ellos no son solo hijos de pastores. Apréndanse su nombre. Y eso es, o sea, mi esposo me dice, ya tú tienes que dejar de pelear con eso. Y yo le digo, no. Es que yo quiero, Todavía es que te con sigue esa... diciendo la hija de la No, esposa del pastor. Ah, la esposa del pastor. La esposa del pastor. Tremendo. Entonces,
La idea es que cuando tú aprendes el nombre es algo sencillo, pero tú te acercas a la persona. Dejas de ver el rol o a su padre y comienzas a verlo a él. Al individuo. Entonces, la idea no es solo aprender el nombre y decirle, es acercarse a él y conocerlo. Es un niño, un adolescente, una niña con muchísimos defectos, como todos los niños, pero también con un montón de virtudes de las que usted puede aprender, apreciar y disfrutar. Trate de apoyarlos, porque tienen una tarea muy difícil y muy desafiante que tal vez ni usted como adulto lo puede entender. De apoyarlos y de hacer que ellos se sientan bien con lo que usted hace. Tal vez usted no sea de esos hermanos que llevan aguacates, pero es el maestro de la escuela sabática. Trate de que él se sienta bien sin ser diferente, o sea, siendo igual que todos los niños, sin esperar más de él que de los demás. Y procure incluirlo tomando en cuenta sus habilidades, sus dones. Porque muchas veces los hermanos pretenden que ese niño tenga ciertos dones o ciertas habilidades que no son los suyos. Tal vez ese niño es muy tímido y lo que le guste es tocar un instrumento de esos que ni siquiera son muy vistos. O tal vez ese niño lo que le guste es ser diácono. O prefiera apoyarlo haciendo el programa, pero no participando. Entonces, descubra, con aprender su nombre, usted va a descubrir cómo él es, qué le gusta hacer, qué puede hacer bien, qué disfruta, y qué tal vez es un desafío para él, que no le gusta y qué presiones tiene, para que entonces usted pueda hacer de ese tiempo, de esos 4 años, ¿verdad? Y que sean divertidos para él, que sean un tiempo de crecimiento y donde la iglesia también pueda ser bendecida por la forma en cómo ese niño, esa niña, ese adolescente se integra con la iglesia. Excelente, muy bien. Luis, en verdad hoy hablamos claro sobre los hijos de pastores, también conocidos como los HP. Sí, Michael, si tú supieras que cuando sugirieron el tema en el grupo, yo dije, de los hijos de pastores, ¿y cómo? ¿De qué se va a Creo hablar que vamos a hablar de los hijos de pastores? pastores. No, incluso yo también. Al principio sí tenía el norte de qué quería que se tratara en este tema, pero después incluso dudé en el camino y hasta algunos de los participantes, cuando yo le escribí para invitarlos a participar, se quedaron sorprendidos como de que vamos a hablar de los hijos de pastores, pero eso es un tema como que importante. Sí, pero lo importante de este tema fue que nosotros nos dimos cuenta que ellos son cristianos como todos nosotros. Sí, con virtud y defecto como cualquiera de nosotros. ¿Y ustedes qué pensaron de ese tema? Si Déjenos quieren- saber en los comentarios, escríbanos ahí qué les pareció, si les gustó o no Claro. les gustó también, porque se vale todo. También, y si tienen otro tema que ustedes quieren que También. nosotros hablemos claro de ese, pueden escribirnos. Claro, para nosotros tenerlo en cuenta para el próximo tema. Claro, hablemos claro.